¿qué tal? ¿Cómo están, queridos ratones y queridas ratonas de televisión? Yo soy Raquel y me da muchísimo gusto que me estén acompañando en este TV Podcast número 40, que se dice fácil, pero la verdad es que ha requerido de mucho esfuerzo y han muerto algunas neuronas para lograr un TV Podcast número 40. Si ustedes ya me conocen, pues bienvenidos sean y ya se darán cuenta que si me siguen en mis redes sociales que he estado haciendo muchas cosas además de los TV Podcast, que por eso es que los tenía un poco en pausa porque estamos haciendo videos de YouTube, estoy animando a mi ser a realizar algunas de estas transmisiones en vivo para las cuales yo soy bastante temerosa, pero pues ya se me está quitando un poco el miedo y ya estamos haciendo más transmisiones en vivo con Facebook o en YouTube también. Entonces bueno, pues si ustedes quieren checarlas, vayan a mis redes sociales, entren a Ratona de TV y búsquenme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, obviamente, para que vean pues qué he estado haciendo, porque también, bueno, pues he estado escribiendo algunos posts para el blog. Entonces, bueno, pues también por eso estoy como repartiendo la actividad entre distintas plataformas para que ustedes consuman de donde consuman estos contenidos, pues tengan varias opciones. Y para la gente que es nueva y que es la primera vez que escucha este TV Podcast, pues nada más les cuento así súper rápido que aquí lo que platicamos o lo que yo intento hacer es que temas que para mí son relevantes en cuanto al quehacer de los medios audiovisuales, particularmente la televisión y el YouTube, particularmente la televisión en México, y yo, como escucharán durante todo este TV Podcast, pues soy muy fan de las telenovelas, entonces le pongo cierta atención a estos temas desde lo que vemos en las pantallas, desde lo que pasa detrás de las pantallas, desde las reflexiones en lo que hay en torno a ciertos fenómenos tanto televisivos como de YouTube. Y bueno, pues la intención de esta comunidad, bueno, más bien la intención de Ratona de TV es crear una comunidad de gente que pues pueda participar y que tenga estas ganas de ampliar un poquito su criterio en cuanto a estos fenómenos y entenderlos y recibirlos de una manera distinta. Así que bueno, después de esta introducción y de este comercial así del tipo anuncio parroquial, pues me gustaría mucho hacer una pequeñísima introducción a este TV Podcast, porque bueno, obviamente planea uno sus temas, pero pues nunca planteas que alguien va a morir y que de pronto pues es pertinente hacer algo al respecto. Yo me tardé 8 días, aquí estoy, 8 días después de que fallecieron dos personas muy importantes para la historia de la televisión en México y particularmente de las telenovelas. Uno de ellos fue Rogelio Guerra, y al día siguiente falleció María Rubio, ambos actores y ambos con rostros que fueron muy emblemáticos para momentos muy particulares de las telenovelas mexicanas, ¿no? Es mucho más complicado de explicar cuál era como el contexto real, ¿no? Creo que las nuevas generaciones no alcanzan a tener este entendimiento de por qué era tan emblemático el tema de las telenovelas en aquel momento. Pero bueno, cuando se dio a conocer el rostro de Rogelio Guerra en la telenovela de Los ricos también lloran, y cuando esta telenovela de 1979 resultó ser la primera que llegó a muchísimos lugares donde no se pensaría nunca que una producción mexicana llegaría, como Rusia, por ejemplo, pues obviamente tanto la cara de Rogelio Guerra como la cara de Verónica Castro, que eran los protagonistas, resultaron emblemáticos, ¿no? Eran Televisa, eran México y llegaron a muchas partes del mundo. Y entonces el éxito, entre otras cosas, de Rogelio Guerra tuvo muchísimo que ver con esta situación industrial tan particular para Televisa. Y obviamente, bueno, pues porque también era un hombre muy guapo, porque fue un hombre muy talentoso, porque fue un tipo que estuvo siempre, pues hasta donde la salud se lo permitió, en una cuestión, en una labor artística importante y constante, haciendo de bueno, haciendo de malo. También tuvo buenos villanos, como por ejemplo el Águila Real, que fue un personaje
que también resultó emblemático por el contexto en el que se ubicó, que fue la primera telenovela que se hizo entre Argos y Televisión Azteca, que fue Nada Personal, en donde él hacía un malo, pues bastante malo, sobre todo porque encarnaba toda la trama en sí en Nada Personal, una situación política, que era la primera vez que se veía en la televisión mexicana y que si bien no fue la telenovela más exitosa ni de Televisión Azteca ni de Argos, por supuesto que fue la más emblemática. Y bueno, obviamente hay mucho que decir de Rogelio Guerra, yo no tengo más que decir que esto y obviamente pues lamentar la muerte, pero de quien sí tengo más que decir es de María Rubio, y eso porque, bueno, a mí me gustan mucho las telenovelas, yo las vi mucho de niña, y cuando se transmitió Cuna de Lobos, que fue en 1986, terminó en el 87, yo tenía 7, 8 años, y a mí no me dejaban ver este tipo de telenovelas. En realidad mi mamá me decía que no viera telenovelas y yo las vi todas, pero particularmente esta que pasaba en la noche no me dejaban verla. Esa vez fueron mis abuelitas de visita, a mis abuelitas les gustaba verla, entonces me acuerdo perfecto que el día que terminó, estaban todos en la sala, yo me fui a esconder atrás de un sillón y me chuté el final detrás de un sillón. Entonces, por supuesto que cuando vi al niñito con el parche diciendo soy el pequeño Edgar, y cuando le alcancé a leer que decía fin entre signos de interrogación, me acuerdo que me volteé, me fui a mi cama temblando y no pude dormir en toda la noche. Me asustó increíblemente. Si hoy vemos Cuna de Lobos, pues nos reímos muchísimo, resulta un poco inverosímil, pero el valor realmente de lo que fue Cuna de Lobos y el valor de lo que fue Catalina Krill como una gran villana, pues no se explica en un TV podcast, no podemos. Álvaro Cueva, que ha sido una persona que ha tenido a bien rescatar mucho de todo el valor de las telenovelas en México de manera periodística, pero también haciendo una labor de investigación sumamente importante, realizó una revista que se llamaba Super TV, y de los muy poquitos ejemplares que lograron salir, de las muy poquitas ediciones que salieron de esta telenovela, tuvo bien hacer un especial sobre los 20 años de Cuna de Lobos, en donde entre otras cosas tuvo entrevistas con María Rubio y con muchas otras personas, que ahora que falleció, él escribe en una columna lo cercano que era María Rubio, ¿no? O sea, él trabajó cuando empezó a encariñarse más ya desde cerca con el tema de las telenovelas, a trabajar sobre ellas en la Ciudad de México. Él trabajó con Luis Reyes de la Maza, que era entonces esposo de María Rubio. Entonces, bueno, tuvo la oportunidad y el placer y el gozo de conocerla, de tenerla cerca, y obviamente, bueno, pues hay muchísimo que contar. Tomando en cuenta eso, Álvaro Cueva hace esta revista, todo un ejemplar dedicado a Cuna de Lobos, y es muy interesante porque obviamente fallece María Rubio, mucha gente empieza a hablar de su obra, de su labor artística, pero por supuesto que la mayoría de estas revisiones y de todo esto que se comentó durante algunos días en las redes sociales tenía que ver con Catalina Krill, aunque Cuna de Lobos no fue ni su único trabajo, ni su más, pues digamos como... Quizás sí, obviamente, pues fue su labor más emblemática. Nadie se puede imaginar a Catalina Krill sin el rostro de María Rubio. Pero bueno, pues también hizo algunas otras cosas. También en algún momento fue una actriz que interpretó papeles de buena. Y cuando no, yo tuve la oportunidad de verla incluso haciendo humor negro. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de esto porque este TV Podcast va para María Rubio, y también el antecedente que quiero contarles de por qué para mí significa mucho es que obviamente todo esto que a mí me gustó mucho también sobre las telenovelas, encontré perfecto cuando iba a salir de la universidad realizar una tesis sobre la importancia de Catalina Krill como pues un parteaguas dentro de las villanas de telenovelas. Lo trabajé un tiempo, al final de cuentas decliné y me fui a hacer otra cosa y me titulé súper tarde de la universidad, pero les quiero compartir algunas de las pocas cositas que logré hacer de eso, porque eso me implicó volver a ver la telenovela muchas veces, volver a estar sobre el personaje de Catalina Krill muchas veces. Entonces, bueno, eso justifica un poco el por qué
hace 8 días que falleció, a mí me mandaron mensajes, me etiquetaron en fotos, hubo quien me dio el pésame. Digo, agradezco mucho y me dio mucha ternura porque evidentemente todo esto, el rostro de María Rubio para mí era muy querido y muy emblemático, y no me queda más que hacerle este TV podcast reconociendo la actividad de una actriz que tiene una particularidad. Creo que igual que con Rogelio Guerra, pero bueno, hablándolo en el caso de María Rubio, se puede hablar de su vida y se puede hablar de su trayectoria como artista, también contando la vida de la televisión, o por lo menos cuestiones muy emblemáticas de los inicios de la televisión en México. Porque María Rubio, que nació en 1934, bueno, pues ella nació en Baja California, fue una niña adoptada. A los 13 años, estoy buscando información en Wikipedia, a los 13 años decide comenzar a estudiar danza, y después estudia actuación en la Escuela de Artes Teatrales del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se fue formando y ella debuta como actriz en uno de los programas que son más emblemáticos, sobre todo en el área infantil de la televisión mexicana, que fue el programa de Teatro Fantástico. Teatro Fantástico estaba hecho por un actor llamado Enrique Alonso, que tuvo el sobrenombre de Cachirulo, y fue un actor que estuvo muchísimos años haciendo teatro. Él estuvo muy cercano a la comedia de María Conesa, que eran estos teatros de carpa, o sea, estamos hablando de principios, más o menos, algunas décadas después del inicio del siglo XX, y mucho de lo que él empezó a hacer fueron pues comedias para un público muy específico, y empezó a trabajar con cuestiones de teatro para niños, ¿no? Para cuestiones infantiles. El primer acercamiento que tuvo Enrique Alonso a la televisión fue porque en 1946 aproximadamente, la televisión en México empieza, la fecha como de arranque fue en 1950. Pero obviamente no era como que ya llegó la televisión, sacan las cámaras y todos a grabar. Obviamente no, hubo un proceso de prueba, de capacitación, cuestiones técnicas obviamente, de recepción, muchísimas cosas previas. Se empezó a trabajar muchos años antes de 1950, y todas estas pruebas las realizaba Guillermo González Camarena. Se hicieron pruebas en estadios, había cuestiones deportivas, había cuestiones que se realizaban en foro, y Guillermo González Camarena integró a Enrique Alonso en esta dinámica de las pruebas con este tipo de montajes que él tenía principalmente para niños. Quiero creer que, bueno, de alguna manera, pues Enrique Alonso se familiarizó con el medio, lo entendió, de tal suerte que en 1955 lo invitan a hacer el Teatro Fantástico para la tele, y después de algunas cosas, bueno, pues ingresan para tener todos los domingos un espacio para los niños, con distintos patrocinadores, porque así funcionaba antes la televisión comercial, el modelo comercial obviamente. Primero era un refresco y después fue el chocolate express creado por la fábrica La Azteca, estamos hablando de muchísimos años, y obviamente, bueno, pues tenían un elenco que era pues un elenco bastante amplio, porque tenían que ir cambiando obviamente, o mezclando al reparto en determinados cuentos, ¿no? Los cuentos que se contaban una vez y ya, y entonces la vez siguiente tienen que contar otro cuento, y bueno, obviamente tenían que contar con un repertorio de actores, y entre esos actores obviamente estaba María Rubio, que se estrenó en la televisión con esta compañía de Enrique Alonso haciendo cuentos para niños, y curiosamente el papel que desempeñaba era de buena, era una hada madrina en la mayoría de los casos, ¿no? Increíble, porque de pronto uno no puede entender que su carita resultara para personajes de buena, pero ella empezó siendo buena. Después la invitan y la empiezan a llamar para hacer otro tipo de producciones. A ella la invitan para que formara parte del elenco de Doña Macabra, que si no mal recuerdo era de Ernesto Alonso. Y bueno, así estuvo en La Constitución, que se hizo en 1970 con María Félix.
Estuvo también en algunas producciones de Valentín Pimstein, estuvo en Muchacha Italiana Viene a Casarse, en Ana del Aire, estuvo en una telenovela llamada Rina, en donde a ella le tocaba ser un personaje muy muy malo, que era la mamá de Enrique Álvarez Félix, que en ese entonces en la telenovela estaba enamorado de Ofelia Medina, que era una muchachita feíta y jorobadita, cuya historia después, muchos años después, nosotros conocimos como la historia de María Mercedes. Entonces el personaje de María Rubio, que era Doña Rafaela, era lo que en ese momento fue el papel de Laura Zapata, ¿no? Que era la mamá del protagonista. Obviamente aquí con un tono distinto, porque María Mercedes ya está en un tono mucho más de caricatura y el caso de Doña Rafaela era otro, ¿no? Y ya después participó en Colorina, en El Derecho de Nacer, con Verónica Castro, y en 1986 llega a Cuna de Lobos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas de Cuna de Lobos que es interesante y que en esta publicación que les comento, que elaboró con mucha gente Álvaro Cueva, hay datos súper padres, porque ahorita que, bueno, pues que falleció María Rubio y que de repente a todo el mundo le dio por recordar Cuna de Lobos, hay mucha gente que se refiere a una telenovela pues sí emblemática, pues sí diferente, pero hay elementitos que igual no son tan fáciles, o sea, es información no tan fácil de conseguir y que en esta revista sí viene, como por ejemplo, bueno, obviamente la gente que hizo esta telenovela en su mayoría era gente que no tenía mucha experiencia, o más bien que no estaba muy relacionada con el asunto de la televisión. Por mucho que Carlos Olmos, que fue el escritor, y Carlos Telles, que fue el director y productor, sí tenían alguna experiencia, en realidad ellos venían del teatro. Entonces, todos, obviamente, muchas cosas se veían diferentes y todo el aporte se sintió diferente. En el caso, por ejemplo, de los actores, bueno, pues tanto Diana Bracho como Gonzalo Vega, ellos venían más del cine, ellos también estaban haciendo mucho más cine, o sea, a eso me refiero, ¿no? A que las partes que conformaron, no nada más en la pantalla, sino detrás de ella, todo lo que ocurrió con Cuna de Lobos, el fenómeno también es de que venían de otro lugar. Y en ese entonces también la coyuntura que había, una vez que Los ricos también lloran, habían explotado, y una vez también que hubo pues una situación económica complicada en México, como muchas de las que hemos tenido, pero lo que hicieron en Televisa fue replantearse el asunto de producir más en casa, más ficción en casa, con el formato que ellos sabían, para poder involucrar a otro tipo de públicos, en este caso públicos masculinos o públicos infantiles, y es por eso que en el periodo de los 80s se da una coyuntura de las telenovelas muy interesante, porque obviamente estamos encontrando ya telenovelas de nicho, ¿no? Telenovelas infantiles, telenovelas juveniles, se estaba queriendo involucrar también a los varones. Y entonces por eso es que empezaron a cambiar algunas cosas dentro de los elementos de una telenovela. Y aunque hubo varios antecedentes de Cuna de Lobos, yo tengo, o por lo menos lo que tenía yo muy claro en la tesis que nunca terminé, es que, por ejemplo, una telenovela llamada Vivir un poco, donde también estuvo Rogelio Guerra, fue importante. Era una telenovela argentina, era el remake de una telenovela argentina que se llamó La Madrastra, que aquí le pusieron Vivir un poco, y que me hacía como un juego de suspenso mucho más ameno o divertido, entrecomillémoslo, que una telenovela normal, porque aquí había una situación de un asesinato, era como un quién es el culpable, ¿no? Como este juego, el clue, que le llaman en inglés. Y entonces pues se tenía que ir descubriendo, el público iba construyendo junto con lo que pasaba en la telenovela su propia hipótesis de quién había matado a la muchacha de la regadera, y entonces empieza a haber ya una situación en lo que yo tengo planteado, aunque obviamente no es la verdad absoluta, había cosas mucho más antes, que plantean el escenario de que se permita el contexto de tener otro tipo de tramas u otro tipo de juegos narrativos dentro de una telenovela, ¿no? En lo que les estoy diciendo es que, bueno, sí, realmente no era fácil encontrar esto, de tener este suspenso y decir, a ver, ¿quién fue el asesino? ¿Quién mató a fulanita de tal, no? Entonces, ya en esta coyuntura de que se estaba experimentando, que hubo el dinero que no se invirtió en algo, que sí se invirtió para este tipo de ficciones, y con la intención obviamente de tener
de capturar más público, es que se les permite a Carlos Olmos y a Carlos Telles trabajar en un proyecto llamado Cuna de Lobos, en donde las cosas iban a ser diferentes a lo que ya se veía en la televisión. Y bueno, pues hay muchas cosas que se pueden decir, que sí estuvo basado en una película de Bette Davis que se llamó El Aniversario, este asunto del parche y de la villana muy terrible y etcétera, ¿no? Pues quizás sus referencias están ahí en algunos documentos, pero algo que me parece súper importante, que incluso lo menciona la misma María Rubio en la entrevista que le hacen en esta revista, que la verdad es que está muy padre, que desafortunadamente pues hay pocas, ya yo tengo la mía, pero es un documento muy valioso por todo lo que implica las entrevistas y todo lo que hicieron rescatando la historia de quienes hicieron Cuna de Lobos. Y algo que menciona María Rubio, que a ella le quedó muy claro cuando trabajó el papel con tanto el escritor como el director, es que Cuna de Lobos era una farsa que iba totalmente pitorreándose de cómo se manejaban las telenovelas hasta ese entonces. Y por ejemplo, las telenovelas de Ernesto Alonso eran telenovelas muy burguesas, o sea, todo sucedía en medio de una clase alta. Siempre se manejaba como el tema de los ricos y todo esto, como siempre, obviamente con estas gotitas de suspenso, de drama, de amor, de pasiones, pero las historias, por lo menos particularmente con este productor, se trabajaban en esta clase social. Y entonces Cuna de Lobos se desarrolla todo en el marco de una clase social alta, de gente muy adinerada, y era una forma de pitorrearse de todo esto. Y cambiando un poco las reglas del juego, ¿no? Es decir, ella lo pone aquí, Catalina Krill era un macho, ¿no? Y de lo que se trataba era invertir los roles, porque así lo querían, así lo plantearon desde el principio Olmos y Telles. Sí iban a contar la historia de una persona que sufría por un villano espantoso, que le iba mal en el amor, todo lo que uno podría imaginar, si lo relatamos así, lo podrías imaginar perfecto con una mujer, pero entonces aquí todo cambió. Si se trataba de tener a una heroína que llorara a mares porque siempre le iba mal en la telenovela, ¡pum!, teníamos a Gonzalo Vega. Si se trataba de tener a un villano espantoso que hacía y deshacía sin parar a sangre fría, ¡pum!, teníamos a Catalina Krill. Y esto tiene sentido porque Jesús Martín Barbero, que es uno de los académicos que ha estudiado muchísimo alrededor de la telenovela y del melodrama en Latinoamérica, habla de que existe como una especie de fórmula con 4 roles que se encuentran sistemáticamente dentro de un melodrama, ¿no? Uno de ellos es el héroe, tenemos también al villano, tenemos a la víctima y tenemos al bufón. En esto del castellano queda muy claro cuando estamos hablando de el héroe, de la víctima, de el villano. Y aquí justamente de lo que se trató fue de invertir eso, ¿no? De que no íbamos a tener a el héroe, íbamos a tener a la heroína, porque al final de cuentas el personaje de Diana Bracho es el que salva toda la situación, le va de la fregada, sufre horrible, pero es el que viene, es el personaje que viene a rescatar de alguna u otra manera la existencia de Gonzalo Vega, que estaba pa'l perro. Y entonces no tenemos a el villano, tenemos a la villana, no tenemos a la víctima, tenemos, sí, a la víctima, que era un hombre súper, la había tratado muy mal la vida, pues, y aporreado, esa era la palabra que había yo escrito muy mal. Y obviamente todo esto causó una sensación muy singular. Y en la entrevista que está aquí en la revista decía que mientras María Rubio leía todo lo que iba a hacer el personaje de Catalina Krill, decía, es que esta mujer lo sabe todo. O sea, qué impresionante, porque así como sabía usar una pistola con silenciador, sabía descomponer un avión y supo muchas cosas, ¿no? Era una mujer que todo lo sabía. Entonces, todo este planteamiento es muy interesante porque además
lo que involucran, el leitmotiv de toda la telenovela es el asunto de la maternidad. La maternidad entendida desde muchas maneras, ¿no? La maternidad, digamos, sobreprotectora, que era la de Catalina Krill con su hijo Alejandro. Y por otro lado, la maternidad que no existía, como la de José Carlos Larios, que se quedó sin mamá. La maternidad robada, que era el caso de Diana Bracho. La maternidad imposible, que era el caso de Rebecca Jones, ¿no? La maternidad postiza, que era el caso de La Madrina, que era Carmen Montejo con Diana Bracho, ¿no? Era mirar a la maternidad desde muchísimas aristas. Y pues de alguna manera, esto que era un tema pues de alguna manera serio, se trata con humor negro, se trata desde la farsa, se trata desde una situación en la que el personaje de María Rubio fue tan importante porque no gesticulaba. Y eso también era algo de lo que yo leía en mi primer tema de tesis, ¿no? Este asunto de la proxémica, de cómo ella corporalmente se acercaba a todos los personajes, y tengo algunas cosas ahí escritas al respecto, ¿no? En determinadas escenas, sobre todo en las que va a matar, cuál era su proximidad, pero o cuando eran escenas comunes y corrientes, nadie tocaba a María Rubio, a Catalina Krill, pues nadie se acercaba a ella. Casi toda la trama, los personajes no se acercan a ella y ella no gesticula. Mientras todos los demás hacían y deshacían y abrían los ojos y lloraban y no sé qué, ella no gesticulaba, únicamente de pronto movía la cara de manera súper perversa y entonces todo el mundo se espantaba, ¿no? Era parte del rol. Como parte también lo eran las frases que todo mundo, bueno, también ya han salido memes y memes y memes y memes con las frases de Catalina Krill, que en realidad no eran de María Rubio, eran de los escritores, eran de Carlos Olmos, que también se manejaba con un humor negro muy bueno. Y si ustedes tienen Blim, por favor, pues entren y ahí pueden encontrar todos los capítulos. Y está muy padre, porque además en la versión de Blim sí está padre, lo que no pasó con el DVD, que por ejemplo esta música inolvidable de Pedro Plasencia, cuando se comercializó en DVD y en VHS, le parcharon esa música por cuestiones de derechos de autor, y si no mal recuerdo, creo que en la versión de Blim ya está libre. Entonces ustedes pueden encontrarla. De hecho, la pasaron hace muy poquito tiempo en el canal de telenovela, pero si ustedes la quieren encontrar en Blim, lo pueden hacer. Y se pueden dar cuenta y pueden estarle pausando a las frases que eran buenísimas, ¿no? Hay una que de todas las que estuvieron sacando, bueno, pues obviamente sigo siendo la reina de la manada. Disfrazaste con 1000 colores lo más negro de tu alma. La de, bueno, pues en Tierra de Ciegos no siempre el tuerto es el rey, que se lo dice José Carlos a Catalina en el penúltimo capítulo. Pero hay una a mí que me fascina porque es una escena, por favor búsquenla, es cuando el personaje de Rosa María Bianchi, que era la secretaria, se empieza a dar cuenta que su patrona pues no era tuerta y que era así como básicamente un engendro del mal. Y en esta escena en donde, bueno, pues ya se da cuenta Catalina Krill que es descubierta, la invita a su cuarto cuando iba a salir a matar al... ¿cómo se llama? A Gutiérrez, que era interpretado por Carlos Cámara. Y porque obviamente Gutiérrez ya sabía de quién era esta señora perversísima, la señora Krill. Y cuando están en es una escena, un montaje muy, bueno, muy, muy rudo cuando lo ves con estos ojos, en donde le está diciendo a la secretaria, sí, ok, sí, tengo un ojo, digo, o sea, tengo los dos ojos, mi ojo está sano y soy terrible y voy a matar a este señor, pero ¿sabes qué? Tú te vas a enterar de todo, vas a vivir sabiendo esto, ¿no? Y entonces se prepara para matar, que tenía un disfraz, un outfit especial para matar. Y entonces tenía una peluca rubia con un abrigo negro, obviamente. Bueno, ¿qué más? Con lentes de sol, aunque ella matara de noche y en los estacionamientos. Y cuando está ella hablando de todo esto que ella hace por su hijo, obviamente, el personaje de Rosa María Bianchi, que se llama Berta, le dice que está loca, ¿no? Que cuánto odio debe tener. Y entonces le contesta a Catalina Krill eso que para mí es como de las grandes frases de Catalina Krill, que le dice,
eres tan simple que no puedes comprender el odio. Eres tan simple que todo lo explicas con la locura. O sea, esta mujer estaba en otra dimensión más allá. Era un mortal tremendo, ¿no? Y qué triste el final de Catalina Krill, ¿no? Todo el mundo lo lamentó y obviamente pues al final lo que sucedió con esto, como en esta buena conversión que estos dos personajes hicieron de todo lo que era la trama de Cuna de Lobos, que uno terminó encariñándose con la villana, ¿no? Al final también había un momento de la sociedad pues que era catártico y que pues de alguna manera tenía que ver con este permitirse que una mujer anduviera impune, pasándose todas las de la ley, ¿no? Entonces yo así, eso sí no lo encontré, ese archivo no lo encontré, pero tenía un listado de todas las muertes distintas, porque además tuvieron el tino de no repetir ninguna, y entonces de verdad así como juego de mesa, hubo una muerte en donde ahogó, hubo otra muerte en la que ahorcó, hubo la otra muerte en la que incendió, hubo otra muerte en la que mató con silenciador, hubo otra muerte en la que inyectó, o sea, había una gran gama y entonces ella siempre salía impune, siempre se reía de la autoridad y de alguna manera era una forma de catarsis para la gente que obviamente había tenido una terrible experiencia con el temblor de 1985 y en relación con las autoridades que hicieron poco o nada al respecto, ¿no? Entonces este asunto de una persona que podía saltarse la ley y seguir bien y viva, creo que tuvo mucho que ver con lo que fue el fenómeno Catalina Krill. Y digo que qué triste porque al final todo el leitmotiv que tenía, o sea, Catalina Krill era una persona mala, pero realmente todo lo que hacía o que lo que se justificaba en la telenovela ella era que ella lo hacía para que no le quitaran a su hijo Alejandro lo que le correspondía, ¿no? O sea, ella simplemente defendió lo que creía que le correspondía a Alejandro y a él lo que le correspondía era la herencia del papá y no a José Carlos. Ese era su leitmotiv. Y al final, bueno, no es que sea spoiler, creo que todo el mundo sabe que acaba la telenovela, ella pues de alguna manera tratando de matar a José Carlos, así como que orquesta la muerte de Alejandro y ella al final, cuando ya se ve acorralada y llega la policía, pues se mata, ¿no? Ah, bueno, se envenena, que fue la única muerte que se repite, tanto el envenenamiento del marido del primer capítulo, en una cuestión cíclica, y después ella se envenena y se mata. Y qué triste, tomando en cuenta que pues el año pasado muere en un accidente el hijo de María Rubio. Y qué triste, ¿no? O sea, es como decir lo que más amaba Catalina Krill, que era su hijo, murió y ella no pudo más que morir con él. De alguna manera es un asunto que se replica y qué tristeza, ¿no? Pero bueno, esto queda como anécdota. Y ya para ir cerrando, ya me eché 35 minutos de podcast y me gustaría ir cerrando reconociendo también qué otras cosas hizo aparte de Cuna de Lobos. También hizo, por ejemplo, aquí en Jalapa estuvo un tiempo y creo que mi mamá, o no me acuerdo quién me dijo que se lo había encontrado junto con Ernesto Alonso, porque aquí hicieron una telenovela llamada Laberintos de Pasión, y Laberintos de Pasión se hizo en Coatepec, tenía toda esta temática de los ingenios, del azúcar y no sé qué. Entonces bueno, yo dije qué bueno que no la vi, porque me hubiera dado el telele. Ahí no me acuerdo si el personaje era bueno o no. Yo la vi, por ejemplo, el último que yo vi de ella fue Las dos caras de Ana, que incluso también el año pasado la repitieron en el canal de telenovela. Y era un personaje muy bueno que ayudaba al personaje de Ana Layevska, que se llamaba Ana. Y era divertida, ¿no? O sea, era una abuelita que tenía una nieta terrible, que era la antagonista y la que más odiaba al personaje de Ana Layevska. Pero tenía tenía algunas participaciones muy jocosas, ¿no? Era una viejita medio necia, pero yo quiero rescatar, bueno, obviamente después, cuando termina Cuna de Lobos, mucho de lo que ella dijo
porque lo dijo en varias ocasiones y en varias entrevistas, es que Catalina Krill acabó con la carrera de María Rubio. ¿Por qué? Porque obviamente no la querían contratar, porque obviamente pues sí, su rostro era Catalina Krill, ¿no? Como que el personaje se la comió y tardaron muchos años en llamarla para hacer otra telenovela. La llama Carlos Sotomayor para hacer Imperio de Cristal, que fue una de las telenovelas más emblemáticas también para un momento de Televisa importante en donde decidieron internacionalizar sus contenidos, no en una cuestión de exportación, sino como hacer este crossover. Entonces Imperio de Cristal y otras varias telenovelas que fueron producidas por Carlos Sotomayor se empezaron a producir en México y se empezaron a producir a la par bajo el mismo esquema, con la misma historia, en el mismo momento, pero en Estados Unidos con elenco gringo. Una telenovela, no soap opera, o sea, eterna, sino lo mismo en versión en español y en inglés. Y lo que sucede es que Imperio de Cristal fue la primera telenovela, fueron 7 si no mal recuerdo, Imperio de Cristal fue la primera y fue una telenovela que hizo otra vez con Alejandro Camacho, con Rebecca Jones, estuvo Kate del Castillo. Y también Carlos Sotomayor también tenía esta escuela muy parecida a la de Ernesto Alonso de hablar de la clase burguesa, ¿no? Y que le queda también muy bien a María Rubio. Pero la siguiente telenovela que hizo, que también estuvo producida por Carlos Sotomayor y que de hecho fue de las últimas que hizo ya en Televisa, este productor, fue una telenovela que, bueno, ahorita que acaban de pasar la entrega del Oscar, pues muchos tuvimos la oportunidad de ver ahí a Eugenio Derbez. Obviamente también mucha gente comenta si les gusta o no les gusta la comedia de Eugenio Derbez. Tiene, creo yo, que el tipo de humor, sin saber mucho de esto, el tipo de humor que él tiene, que es demasiado verbal. Ahora sí que funciona distinto en otros idiomas. Lo vimos perfecto en la entrega del Oscar, que él quiso hacer una broma jugando mucho con el doble sentido, que en realidad es una parte fundamental de su humor, y obviamente no pegó. Pero ¿a qué voy con esto? A que en 1997, 2 años antes de que llegara Betty la Fea al panorama de las telenovelas, Eugenio Derbez propuso hacer una telenovela cómica. Le dieron chance en Televisa, aunque en realidad lo que sucedió es que recortaron la telenovela porque aparentemente tuvo muy bajo rating y le dijeron nunca más. Y en Televisa dijeron, ¿qué? ¿Telenovelas cómicas? ¿Qué es esto? Eso no existe. La telenovela se llamó No Tengo Madre. Digamos que tuvo como 2 etapas, una donde no tenía madre y otra donde ya tengo madre. Y en esta telenovela todo el corte obviamente era fársico, pero muy al estilo de Eugenio Derbez. De repente alguien abría la puerta y pum, salía una gallina, ¿no? Que eso también fue muy, muy propio de sus programas. Y esto aparecía de vez en cuando como gags en No Tengo Madre. Y aquí se supone que el personaje de Eugenio Derbez era un huérfano que vivía con una madrina, pero de repente le dice a la madrina, no, sí, tus padres fueron no sé qué. Y él va buscando a su mamá perdida, que era también una apología de mucho de lo que se tratan también las telenovelas en Latinoamérica, ¿no? Donde siempre está el huérfano, en donde siempre hay esta búsqueda, donde siempre hay un secreto. Todos estos motores y todas estas características estaban en No Tengo Madre, totalmente ridiculizadas, pero porque así era, de eso se trataba. Y bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque María Rubio fue el personaje de la madrina de Eugenio Derbez, que aparece en muy poquitos capítulos, pero era todo lo que no era Catalina Krill, ¿no? Era una madrina abnegada y sumisa y entonces... Pero obviamente esto lo hacía María Rubio desde el sentido del humor que ella tenía y que después el mismo Eugenio Derbez, y esos sketches sí salieron mucho, la invita a hacer ahorita en esta época que murió, en estos días, hay un sketch en donde hacen Cuna de Lobos. Obviamente María Rubio hace a Catalina Krill, pero una Catalina Krill que maneja dosis de comedia muy divertidos, porque obviamente era parte de un sketch. También el que se refirió mucho a ella en este sentido fue Horacio Villalobos, que también estuvo participando con ella. Él ya tuvo algunas participaciones en estos segmentos que él tenía de Desde Gallola, cuando estaba haciendo cosas para Telehit.
y obviamente también mucho en este sentido súper sarcástico, en este papel de señora de sociedad, que pronto decía unas cosas terribles, pero mucho apelando a este sentido de comedia, que decían en realidad que era como se manejaba María Rubio, ¿no? Y que así fue y que así tuvo este sentido del humor hasta el final. Y bueno, pues aparentemente lo último que hizo fue Una familia con suerte, que esto ya fue con Juan Osorio, que la llamó, hizo también Querida enemiga, hizo Amor sin maquillaje, que fue la telenovela que hicieron como para conmemorar los 50 años de la telenovela en México, que la verdad es que no estuvo muy buena, que digamos. Bueno, realmente la trayectoria de esta señora fue muy amplia y obviamente la muerte de María Rubio deja a la reflexión muchas cosas. Ha habido varios textos, de hecho yo he estado compartiendo varios y por ejemplo obviamente ha servido de pretexto para tratar de entender qué ha sido Televisa después de estos grandes éxitos, cómo se ha manejado. Y bueno, ahí los podrán ustedes encontrar en mis redes sociales porque los he estado compartiendo. Pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Desde los actores, desde las producciones, desde las tramas, desde las telenovelas, desde que no existió otro fenómeno igual a Cuna de Lobos en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues María Rubio fue una persona, es un ícono de nuestra cultura, es un ícono de nuestro inconsciente colectivo, es un ícono de nuestra sociedad y es bueno pensar en reflexionar sobre la telenovela cuando ya no encontramos estas formas de cohesión social, ¿no? Aquí estamos hablando que pues sí, por los contextos que existían, porque no había más que ver, todos podíamos tener a una villana en común y que de pronto se volvió tan entrañable en común, que era el personaje de Catalina Krill. Pero ahora que nos está cohesionando cuando tenemos tantas alternativas, cuando hay telenovelas pues que ya nos están haciendo con esa pasión, con esas ganas de contar bien una historia. Y si nos vamos a las últimas cosas que han estado sucediendo en Televisa, particularmente con la renuncia de Rocío Campo, de la que estábamos hablando en el TV Podcast anterior, con la llegada de su relevo, que es una persona que ha estado mucho más en contacto con los narcoseries, narcotelenovelas, etcétera, en Telemundo, y que es un colombiano, y que de pronto llegan y se sigue sin entender del todo cuáles son los hábitos y consumos del público mexicano. Pues sí, está muy lamentable y creo que ver toda esta retrospectiva de lo que pasó con Catalina Krill, con María Rubio, etcétera, es una buena idea pensarlo, reflexionarlo y saber qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y de alguna manera alzar nuestras voces en la medida de lo posible. Bueno, ya me cansé, oigan, le invertí mucho tiempo, pero tenía que invertírselo. Ya sabía yo que me iba a tardar un buen en este TV Podcast, pero quería dejárselos para que lo escucharan. Y si ustedes tienen alguna anécdota, si ustedes vieron por primera vez Cuna de Lobos, si ustedes tienen algún recuerdo de la imagen de María Rubio como Catalina Krill o como otro personaje, compártanlo, platíquenlo, rólenlo por las redes sociales, al igual que este TV Podcast, y juntos sigamos construyendo esta comunidad de ratones informados y que no tenemos gustos culposos, que aquí no pasa nada si nos gustan las telenovelas o no pasa nada, hombre. Para eso existen estos espacios, para reflexionar sin culpa, al contrario, asumiendo que estamos hablando de fenómenos y de productos culturales que tienen un valor y como en este caso, obviamente pues Cuna de Lobos lo tiene, el personaje, esta imagen simbólica desde la semiótica, todo lo que no significa Catalina Krill, es muchísimo, ¿no? Y por último, les voy a dejar junto con en la liga de este podcast, en el blog, también les voy a dejar un texto que, realmente es un texto que me publicaron en una revista llamada Balajú de la Universidad Veracruzana y que yo tuve la oportunidad de leer en una ponencia de Día de Muertos, en donde hago referencia a Catalina Krill, un símil de Catalina Krill como la nueva versión
de la calavera Catrina, que fue en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues si les interesa, léanlo o escúchenlo, está divertido y ya me cuentan qué les parece. Yo soy Raquel y me dio muchísimo gusto que estuvieran conmigo en este espacio, estos 45 minutos que yo me aventé. Así que ojalá que lo disfruten y nos estaremos oyendo en otro TV Podcast y viendo en otro video de viernes más. Nos vemos, los quiero mucho, gracias.